Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 4 de diciembre del 2015 nuestra lección no tiene un título, pues es para estudiar y meditar lo que nosotros vimos en la lección número 10 de esta semana titulada La destrucción de Jerusalén. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento, así que vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le agradecemos la vida que nos da y la oportunidad de estar aquí nuevamente para escudriñar su santa palabra. Oh Dios, le suplicamos que sea usted nuestro director en este momento y que sea usted quien hable a nuestros corazones. Quédese pues con nosotros y bendiga a cada persona que nos escucha en este momento, Señor. Si tiene alguna aflicción, algún problema, alguna necesidad, Padre bendito, lo ponemos en sus preciosas manos, Señor, y que la honra y la gloria sean para usted por siempre. Amén. La destrucción de Jerusalén. El texto para memorizar lo encontramos en Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Nosotros sabemos por qué fue dado este mensaje a través del profeta Jeremías al pueblo de Judá, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a reforzar algunos puntos de los cuales ya estudiamos esta semana, así que nada más para reforzar unos puntos vamos a ver por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén, por qué encarcelaron a Jeremías y lo metieron en una cisterna, cuáles eran los pecados que practicaba el pueblo escogido del Señor. ¿Qué desea Dios de su creación y de los que queremos formar parte de su pueblo escogido? En estas 4 clasificaciones vamos a resaltar todo nuestro estudio que tuvimos durante esta semana. Así que vamos con el primer punto, que es ¿por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén? Si recuerdan, nosotros en la semana leímos Jeremías capítulo 52 y entonces voy a compartir solamente los primeros 3 versículos del capítulo 52. Dice: Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Ahora, ¿cómo era nuestra pregunta? ¿Por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén y de que su pueblo fuera llevado cautivo? ¿Por qué? Si nosotros pusimos atención, dice el verso 2, que Sedequías, cuando comenzó a reinar, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió el ejemplo de Joacim. Así que todo esto causó la ira de nuestro Padre Celestial en contra de Jerusalén y de Judá, y por eso llegó a echarlos de su presencia. ¿Qué quiere decir llegó a echarlos de su presencia? Ya no iba a protegerlos de las manos de sus enemigos. En esta ocasión, ellos iban a ser oprimidos por Babilonia, llevados cautivos. A pesar de eso, nosotros, si recordamos, el profeta Jeremías llevó mensajes de parte de Dios para que ellos tuvieran el consuelo de que Dios estaba con ellos. Sin embargo, la iniquidad que había en este tiempo era similar a la que había en el pueblo de Israel en los días de Noé. Si nosotros leemos Profetas y Reyes en la página 211, un párrafo que deseo compartir con ustedes dice: La iniquidad de Israel durante el último medio siglo, antes de la cautividad de Asiria, fue como los días de Noé, y como toda otra época, cuando los hombres rechazaron a Dios y se entregaron por completo al mal hacer, la exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración de las criaturas en vez del Creador, resultaron siempre en los males más groseros. Asimismo, cuando el pueblo de Israel, en su culto de Baal y Astarte, rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de todo lo que es elevador y ennoblecedor y cayó fácilmente presa de la tentación. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano.
contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y el despilfarro desmedidos, los desvergonzados banquetes y borracheras, la licencia y las orgías de su época, los profetas alzaron la voz, pero vanas fueron sus protestas, vana su denuncia del pecado. Esto es lo que aconteció en el pueblo, por eso Dios permitió la destrucción de Jerusalén. Sabemos que Jerusalén era una ciudad imponente. ¿Por qué? Porque Dios lo había permitido así. Dios permitió que Salomón construyera el templo más glorioso en este lugar, pero fue corrompido. Fue corrompido por las acciones del pueblo, las abominaciones en las cuales se cometían en este lugar. Ahora, también tocamos dos puntos interesantes en la lección cuando fue el reinado de Sedequías, y nosotros sabemos que Sedequías realmente hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Sedequías pecó desmedidamente y guió al pueblo hacia el pecado. Es más, él permitió que el pueblo cometiera las abominaciones en la casa del Señor, sabiendo los principios del Señor, porque él no gobernaba solo, tenía consejeros, tenía príncipes, tenía sacerdotes y profetas. Pero nosotros vemos que cuando él escuchaba algo bonito, eso lo estudiamos la semana pasada, cuando él escuchaba algo que le convenía, era como lo aceptaba. Pero la palabra del Señor no siempre le convenía, como en este caso. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Jeremías trae un mensaje hacia el pueblo y es rechazado, entonces, ¿qué pasa? Ellos llevan preso a Jeremías. Primero Jeremías puede entrar y salir y puede llevar el mensaje del Señor. Cuando el rey Sedequías se siente amenazado, se siente atemorizado por los caldeos, entonces él, en lugar de buscar a Dios, busca apoyo en Egipto. Entonces, cuando está sitiado Jerusalén, ¿verdad? Entra el temor en Sedequías. Y Sedequías inmediatamente busca a Jeremías, no personalmente, porque él no quería dejar su soberbia. Entonces, lo que pasa es que Jeremías escucha su petición, clama a Dios, Dios envía su mensaje, les dice que ellos obedezcan porque él va a estar con ellos. Y entonces él escucha que los egipcios se vienen acercando, y cuando los egipcios vienen acercando sus tropas, entonces los caldeos retiran sus tropas, y él piensa que allí se acabó el problema. Pero ¿qué pasa? Regresa Jeremías otra vez y le dice, Dios dice que va a volver Babilonia, va a sitiar nuevamente Jerusalén, y esta vez no va a haber compasión. Como él comenzó a dar un mensaje determinante, entonces todos dijeron que Jeremías había propagado, como lo que de repente se escucha en nuestro medio, terrorismo. Había ocasionado terror en Judá, en el rey, en el mensaje que llevaba, quitó la paz del pueblo para ellos. Y entonces los príncipes del pueblo de Dios comenzaron a maquinar entre sus pensamientos que debían destruir o deshacerse del profeta Jeremías. Y eso fue lo que sucedió, que ellos comenzaron a ver la forma de deshacerse de él. No podían matarlo, así que lo echaron a la cárcel, y posteriormente, pues no les bastó con eso, sino lo metieron en una cisterna en donde había lodo, y Jeremías se quedó en ese lodo. Esa era como una tortura, un castigo que le estaban haciendo al profeta del Señor, y estaban rechazando el mensaje enviado por nuestro Padre Dios Todopoderoso. Dice Profetas y Reyes en la página 334 a 336, solo voy a compartir un párrafo con ustedes. Dice, al fin los príncipes, enfurecidos por los consejos con que Jeremías contrariara repetidas veces su terca política de resistencia, protestaron vigorosamente ante el rey e insistieron en que el profeta era un enemigo de la nación, y que por cuanto sus palabras habían debilitado las manos del pueblo y acarreado desgracia sobre ellos, se le debía dar muerte. El cobarde rey sabía que las acusaciones eran falsas, pero a fin de propiciar a aquellos que ocupaban puestos elevados y de influencia en la nación, fingió creer sus mentiras y entregó a Jeremías en sus manos para que hiciesen con él lo que quisieran. El profeta fue arrojado
en la mazmorra de Malchías, hijo de Amelech, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la mazmorra no había agua sino cieno, y hundióse Jeremías en el cieno. Pero Dios les suscitó amigos, quienes se acercaron al rey en su favor y le hicieron llevar de nuevo al patio de la cárcel. Profetas y Reyes, páginas 334 y 336. Vemos cómo Dios estuvo obrando en favor de su pueblo a través de Jeremías, y el pueblo rechazó su palabra. Si recuerdan, en la semana dijimos que no nos pase lo mismo. No hagamos lo que hizo este pueblo del Señor. Si nosotros nos sentimos ahora el pueblo del Señor, es el momento de reflexionar para no caer en la misma trampa del enemigo. Si nosotros no escuchamos la voz de los profetas del Señor, la voz de su profeta, como sabemos en nuestro tiempo también tenemos profeta, y es nuestra hermana Huay. Si nosotros no escuchamos los profetas que vienen en las Sagradas Escrituras y la profeta que Dios nos permitió para estos últimos días, nosotros vamos a ser condenados por la sangre de todos aquellos profetas que murieron tratando de llevar el mensaje del Señor a un pueblo de dura cerviz. ¿Sí? Dios siempre estuvo con Jeremías, permitió que Jeremías viviera todas estas calamidades, pero Dios estuvo con él hasta el final. Nosotros vemos cómo la misericordia de Dios se manifestó en personas, incluso de los babilonios, personas que sintieron misericordia por él y lo liberaron. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta, cómo a través del jefe del ejército de Nabucodonosor, Dios manifestó su misericordia para Jeremías. Eso es un ejemplo. Un hombre incrédulo, ¿verdad?, siente más compasión por Jeremías que el mismo pueblo de Dios, sabiendo que era un profeta de Dios. Y el rey Sedequías sabía que Jeremías era inocente, y aún así, por complacer a los príncipes, le cedió la oportunidad de que Jeremías fuera entregado en sus manos y que hicieran con él lo que quisieran. Pero todo eso él lo pagó. Nosotros ya estudiamos en la semana. Esto solamente es para reforzar ciertos puntos en los cuales nos deben de hacer reflexionar para cambiar nuestra forma de ser como hijos de Dios o como parte del pueblo del Señor. Ahora, otra pregunta muy interesante. ¿Cuáles eran los pecados que practicaba el pueblo escogido de Dios, o en este caso Judá? ¿Qué pecados eran los que practicaban? Bueno, ya leímos al principio en Profetas y Reyes, en la página 211, ya leímos que era similar el pecado que se llevaba a cabo en los días de Noé como en este momento. Pero también leímos que el culto que ellos presentaban a Baal y a Astarte era como algo prioritario en sus vidas, y sobre todo por su adoración que tenían hacia estos dioses paganos, cometían abominación en la casa del Señor. Cuando nosotros leímos Ezequiel capítulo 8 y vemos cómo Dios le presenta a Ezequiel las abominaciones que se cometen en Jerusalén, y les dice cómo estas abominaciones le provocan a Dios celos, ira. ¿Cómo es posible que un pueblo que recibió tantos favores del Señor se olvidó de su Creador y comienza a rendir culto, no importando poner en sacrificio a sus propios hijos para dar gusto y complacer los deseos de la carne? Entonces, este pecado realmente rebasó la paciencia de nuestro Padre Celestial. Nunca su amor, porque Él siempre manifestó su amor. Nosotros lo leímos en el texto para memorizar. Dice que Dios les decía que si ellos procuraban la paz, iban a tener paz, y si ellos oraban por los babilonios, Dios iba a concederle paz a Babilonia y paz a Judá, aunque estuvieran cautivos en una ciudad extranjera. Sin embargo, Dios también tenía que, de alguna forma, dejar en claro todo el pecado que se estaba llevando a cabo dentro de su pueblo, dentro de ese templo tan grandioso que fue construido por el rey Salomón, que en este momento era un lugar de abominaciones, y adoraban allí a Astarte y a Baal.
Y nosotros sabemos que Baal llegó a ser representado nuevamente por Tamuz, y Astarte pues se le conoce como Semiramis, Istar, Osiris, ¿verdad? Tiene varios nombres, pero es la misma diosa a la que se refiere. Cada tiempo, cada época cambió nombres y cambió de alguna forma las celebraciones y las fue adecuando de acuerdo al tiempo y a la época que se estaba viviendo. Y es así como Satanás sigue arrastrando esas abominaciones hasta nuestros días. Y nosotros podemos decir ahora que en el templo del Señor no tenemos esas imágenes, no tenemos esos altares a Acera, ni a Tamuz, ni a los Baales. Podemos justificar eso. Pero ¿qué hay del templo del Espíritu Santo? Porque si en nuestro corazón todavía arrastramos costumbres paganas y las repetimos como el mundo que no conoce la verdad de nuestro Padre Celestial, entonces seguimos cometiendo abominación delante de los ojos de nuestro Creador. Por eso debemos de reflexionar. Porque nosotros, si estudiamos la historia de Tamuz, de Astarte, de Osiris, de Semiramis, de Istar, nosotros vamos a comprender que esa misma creencia pagana, esa misma adoración pagana se sigue llevando hasta nuestros días en este mes de diciembre, ¿sí? Esa misma celebración se sigue llevando en nuestros días. Y el endecho que se le hacía a Tamuz por 40 días es lo que nosotros conocemos también por Semana Santa, ¿verdad? Es por eso que en esas fechas utilizan palabras como Pascua, Cuaresma, porque todo está dedicado a los dioses paganos de los babilonios. Entonces, los adoptaron varios imperios, varios países, sin embargo, es lo mismo, que se viene solamente maquillando hasta que llegó al punto en que ahora se dice que la fiesta que se hace el 25 de diciembre es en memoria al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros como pueblo adventista del séptimo día sabemos que Dios dijo claramente que ocultó la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque no quería que se convirtiera en idolatría, en fanatismo. Y entonces ahora nosotros adoptamos cosas del mundo y las traemos a la casa del Señor, ¿verdad? Es momento de reflexionar. Si ustedes y yo rechazamos su mensaje, nos va a tocar pagar las consecuencias como a Sedequías y a su familia. ¿Recordamos lo que les pasó? ¿Sí? Que dice que sus hijos, su familia, pues su gente apreciada, muy allegada a él, fue degollada delante de sus ojos de Sedequías. Y una vez que Sedequías vio cómo fueron asesinados, masacrados todos sus seres queridos, a él le sacaron los ojos. ¿Por qué? Por desobedecer al Señor. Tuvo muchas oportunidades Sedequías. Escuchó los mensajes a través del profeta Jeremías. Sin embargo, los rechazó. Que no nos pase lo mismo. Si nosotros queremos justificar nuestro pecado ahora, bueno, analicemos si no estamos presentando culto a Baal, a Astarte, a Tamuz, si no seguimos en endecha, ¿verdad?, hacia Tamuz, debemos de reflexionar. Esta palabra del Señor tiene poder, pero nosotros siempre debemos de recordar que somos de libre albedrío y que Dios no se equivoca. Y cuando Dios habla es porque es el tiempo que se ha escuchado ese mensaje. Si Dios permitió que nosotros estudiáramos este tema hoy, Él sabía por qué. Así que si nosotros rechazamos la palabra del Señor, no nos quejemos cuando Él retire su mano protectora de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los pecados que cometía o que practicaba el pueblo escogido del Señor? En este caso, Judá. Nosotros ya más o menos estudiamos Ezequiel capítulo 8. Los que deberían haber sido guías espirituales del pueblo, como son los ancianos, los príncipes de la casa de Israel, en número de 70, los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idólatras que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. Los hombres de Judá se alentaban en sus prácticas paganas, haciendo estas declaraciones blasfemas: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Esto lo podemos leer en Ezequiel capítulo 8, versos 11 y 12. Eso era lo que pensaba. Y si nosotros creemos que esto no ocurre ahora,
Es momento de reflexionar, porque el enemigo del Señor es tan astuto que esto sigue ocurriendo en el pueblo escogido del Señor. Si nosotros realmente queremos ser parte de ese pueblo remanente, tenemos que escuchar esta palabra del Señor y no debemos de rechazarla. Bien, vamos a continuar con nuestra última pregunta. ¿Qué desea Dios de su creación o de los que quieren formar parte de su pueblo escogido? ¿Qué es lo que Dios desea? Dios quiere de nosotros que volvamos al camino correcto. Les voy a compartir un párrafo de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 488. Dice así: Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y subterfugios y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto del Edén, no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino que tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Si nosotros decimos, ¿cómo a Eva no se le ocurrió que era Satanás quien hablaba a través de la serpiente? ¿Por qué Eva escuchó a la serpiente? Bueno, dice el espíritu de la profecía que de la misma manera nosotros estamos siendo engañados. Satanás es muy astuto, ¿sí? Es por eso que debemos de tomarnos de la mano del Señor, porque Él nos sigue diciendo, come de este fruto, no moriréis, lo que le dijo a Eva. Nos dice, si no sabe Dios que el día en que de Él comieres, serás como Él, ¿no? Conocerás el bien y el mal. Es lo que nos sigue diciendo y es como nos sigue atrapando. Y dice que cuando nosotros desobedecemos al Señor, esto hace que nuestro corazón se endurezca más. En lugar de reflexionar, vamos a rebelarnos en contra de nuestro Creador, ¿verdad? Es lo que le pasó al pueblo. En lugar de reflexionar en la advertencia que le mandó Dios a través del profeta Jeremías, se airaron contra él y lo metieron a la cárcel y lo metieron a la cisterna con lodo. No hagamos lo mismo a los profetas del Señor en nuestro tiempo. Hay otro párrafo muy interesante que está en Profetas y Reyes en la página 314. Dice, nunca durante su ministerio se olvidó Jeremías de la importancia vital que tiene la santidad del corazón en las variadas relaciones de la vida, y especialmente en el servicio del Dios Altísimo. Previo claramente la caída del reino y la dispersión de los habitantes de Judá entre las naciones, pero con el ojo de la fe miró más allá de todo esto hacia los tiempos de la restauración. Repercutía en sus oídos la promesa divina. Yo mismo recogeré el resto de mi rebaño de todos los países a donde les he echado, y las haré volver a sus rediles. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré para David un vástago justo, el cual reinará como rey y prosperará, y ejecutará juicio y justicia en la tierra. En sus días Judá será salvo e Israel habitará seguro, y este es su nombre con el cual será apellidado: Jehová, justicia nuestra. Amén. Esta palabra es lo que nos debe de confortar, que viene de nuestro Dios para su pueblo fiel. Dice que aunque hayamos sido esparcidos, va a llegar un momento en que Él mismo nos va a recoger y nos va a traer al redil. Pero ¿cómo nos va a recoger? Si nosotros escuchamos su voz. Dice el Evangelio que las ovejas del Señor reconocen su voz, reconocen la voz de su pastor. Si nosotros escuchamos la voz del Señor y no la reconocemos, no vamos a ser llevados al redil del cual fuimos sacados y esparcidos. Y vamos a quedarnos esparcidos, y cuando Cristo venga no vamos a tener cómo decir, cómo justificar que nosotros somos parte de su pueblo fiel, cuando no lo fuimos, cuando no escuchamos, cuando no obedecimos. El resumen de la lección nos habla de un párrafo de mensajes selectos que dice:
Hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de cosas. Ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas, pues no se comprende cómo se debiera el carácter sagrado de la verdad presente, pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, buscando su bendición, pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre vosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Este es el cambio que necesitamos hoy, y para lograrlo deberíamos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor. Deberíamos preguntarnos con verdadera sinceridad, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Deberíamos saber exactamente qué pasos estamos dando hacia el cielo? Esta es la pregunta para nosotros hoy. ¿Estamos preguntándonos eso? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Como lo hizo el joven rico también, si recuerdan, cuando encontró a nuestro Señor Jesucristo y le preguntó qué debo hacer para ser salvo, ¿verdad? O como también lo hizo aquel intérprete de la ley que quería saber quién era su prójimo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lees en la ley? ¿Qué dice? Y al joven rico le dijo que guardara los mandamientos. ¿Y qué dijo? Todo eso guardo desde pequeño, pero una cosa te falta, ¿sí? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste. ¿Y qué pasó con el intérprete de la ley? Cuando le dice que hay que amar a Dios Todopoderoso y a nuestro prójimo como a nosotros también, como a nosotros mismos, y entonces le pregunta para probarle y le dice, ¿quién es mi prójimo? Allí se hablaba del amor. Y entonces entra la parábola del buen samaritano. ¿Y qué le dice al final? Ahora ve y haz tú lo mismo. Si nosotros queríamos saber ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros para que seamos salvos, es hora de ir y hacer lo mismo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra no regrese vacía, es palabra del Señor. Que Dios les bendiga y que permita que nuestro corazón no se endurezca, sino que escuche el llamado del Señor, no importa si es una amonestación fuerte, sabemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, y Él va a recompensar a sus hijos fieles. No dudemos, pero no esperemos vivir una experiencia como la que estamos estudiando a través del profeta Jeremías. No fue nada agradable. Sin embargo, siempre vimos la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama de tal manera que no escatimó el dar a su único Hijo para venir a morir por nosotros, para darnos la vida eterna. No tiremos a la basura ese boleto que ya fue pagado para vida eterna. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Si Dios nos permite, nos escuchamos la siguiente semana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Si gustan visitarnos para dejar un mensaje, alguna pregunta o si tienen algún pedido especial de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en la sección de mensajes. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.